En esta oportunidad voy a hablarles sobre los bibliotecarios, archivistas y museólogos como mediadores del conocimiento patrimonial, una propuesta para la definición de competencias integradoras. En primer lugar, vamos a contextualizar un poco el ámbito en el cual podemos estar hablando acerca de la posibilidad de estas competencias integradoras que debemos desarrollar desde las escuelas y programas de bibliotecología, archivística y de museología, por supuesto. Dicho contexto está caracterizado por una serie de rasgos que se han venido planteando en diversas organizaciones internacionales, en diversos encuentros académicos y profesionales, sobre todo en los ámbitos que tienen que ver con la IFLA, que es la Federación Internacional de las Asociaciones de Bibliotecarios y de Bibliotecas. En este sentido, para hablar acerca un poco del contexto en el que podemos ubicar la posibilidad de construir competencias integradoras tanto para bibliotecarios, archivistas y museólogos, voy a estar refiriéndome a un documento que se conoce como la Declaración de Lyon, emitido por la IFLA. En este sentido, tenemos que hay unos aspectos medulares que se manejan en el documento que tienen que ver, en primer lugar, con el hecho de que el acceso a la información es garantía para el desarrollo de las personas, sobre todo aquellas que están en situación de exclusión, ¿no? En segundo lugar, el hecho de que las bibliotecas, archivos y museos son entendidas, son concebidas como instituciones, no solamente instituciones de la memoria cultural, de la memoria social, de la memoria colectiva, sino que deben ser vistas como instituciones mediadoras entre la cultura, la producción cultural, la producción de ciencia y de tecnología y las necesidades de aprendizaje, de formación y de información cultural que pueden presentar los usuarios de todas las edades y de todos los estratos sociales. Entonces, en este sentido, y este segundo punto es muy importante para poder entender el por qué estamos planteando que los bibliotecarios, archivistas y museólogos pueden ser concebidos como profesionales mediadores del conocimiento o de la información patrimonial, que hay una diferencia entre tener información, por supuesto, y construir conocimiento. También tomando en cuenta estos dos elementos que son planteados con mucha fuerza en el documento de la Declaración de Lyon y también de otros documentos elaborados por la IFLA y por la UNESCO en los últimos años, tenemos que hay un fuerte compromiso que se está manejando de parte y que le corresponde a estas instituciones de la memoria, que tienen que ver con la difusión y con el impulso a la apropiación crítica de esta información y conocimiento patrimonial de parte de los usuarios o los ciudadanos y las ciudadanas. Y siendo así las cosas, entonces nosotros planteamos que los procesos que se deben desplegar desde las bibliotecas, los archivos y los museos deben entenderse, deben concebirse a partir de lo que nosotros estamos planteando también, un concepto que se llama la mediación crítica de la cultura. Entonces, en este sentido, estas instituciones mediadoras, estas instituciones de la memoria, deben poner expeditos los canales entre los elementos de la producción cultural o los objetos patrimoniales y las necesidades de aprendizaje de los usuarios. Todo ello, por supuesto, se complejiza y se dinamiza con el uso de las llamadas tecnologías que nos ofrecen alternativas innovadoras para lograr que este acercamiento, esta difusión y apropiación del patrimonio cultural sea mucho más dinámica, mucho más cercana, si se quiere, mucho más lúdica también, de modo de poder trabajar con otra categoría que es muy importante, que se llama la localidad, es decir, la combinación, la mezcla entre los ámbitos globales y los ámbitos locales. Por eso planteamos entonces la posibilidad de una localidad.
Muy bien, entonces este es, digamos, el contexto teórico, conceptual y social, vamos a decirlo así, donde podemos ubicar nuestra propuesta de construcción posible de las competencias integradoras para bibliotecarios, archivistas y museólogos. Como segundo punto de nuestra discusión, partimos del hecho de unos resultados derivados de una investigación llevada a cabo por la profesora Yamelia Almarza Franco en Venezuela y mi persona, quien le dirigió su tesis doctoral, en la cual nosotros pues quisimos estudiar cómo los jóvenes universitarios se apropiaban de la información y del conocimiento vía mediación tecnológica. Entonces encontramos tres grandes resultados, o sea, encontramos tres grandes realidades que pues pueden justificar aún más desde el punto de vista empírico la necesidad de plantear competencias integradoras para estos tres grupos de profesionales que trabajan, por supuesto, en estos tres tipos de instituciones culturales: las bibliotecas, los archivos y los museos. Como primer hallazgo que nosotros encontramos en el estudio fue que hay estructuración de contenido web referida al patrimonio cultural de modo puntual en el estado en donde está enclavada nuestra universidad. Yo me encuentro en estos momentos en la Universidad de La Salle, pero yo provengo de la Universidad del Zulia en Venezuela, en Maracaibo, estado Zulia, y pues encontramos que sobre el patrimonio local zuliano hay muchas páginas, hay diversidad de páginas y de sitios web que pues nos hablan de esta información patrimonial disponible en internet. Sin embargo, pues encontramos que no se está aprovechando el inmenso caudal de recursos que nos están pues aportando estas redes, ¿verdad? Sobre todo de la llamada web social, para realizar un proceso de pues, explotación del patrimonio cultural en su máxima expresión, tomando como punto de partida o como gran reservorio para que este patrimonio llegue a la gente, las redes sociales. Entonces, encontramos que hay una subutilización de los recursos tecnológicos para difundir el patrimonio. Se queda solamente en un manejo informacional de los contenidos patrimoniales y no se aprovecha la multimedialidad y la hipertextualidad que se plantea con estos nuevos medios telemáticos. También vemos que de parte de los estudiantes hay un débil manejo de lo que llamamos competencias informativas y tecnológicas para hacer un proceso de apropiación mucho más crítica y significativa de toda esa información que fluye por las redes. Entonces hay dos grandes problemas, vamos a decirlo así, que estamos confrontando y que pues eso nos obliga a que tengamos que formar a nuestros bibliotecarios, archivistas y museólogos con una visión mucho más mediadora, mucho más crítica y sustentada en las tecnologías para que se haga un aprovechamiento mucho más significativo del patrimonio cultural que puede estar disponible en las redes. Entonces, en ese sentido estamos planteando unos grandes principios articuladores que nos van a guiar en el planteamiento de las competencias como tal que estamos proponiendo para los bibliotecarios, archivistas y museólogos. Estos principios son el de interdisciplinariedad, de cooperación, sobre todo en el tema de establecer alianzas estratégicas entre estas instituciones para que se generen contenidos desde el punto de vista colaborativo, ¿verdad? Que se hagan alianzas entre bibliotecas, archivos y museos para pues mancomunar esfuerzos que nos permitan establecer, producir servicios, producir sobre todo servicios de información para apoyar la difusión y la apropiación del patrimonio cultural. El otro principio que estamos manejando bien fuerte en esta propuesta es el de conectivismo patrimonial, y es un principio que vincula el aspecto teórico del conectivismo pedagógico o
conectivismo cognoscitivo con el hecho patrimonial, entendiendo que la información patrimonial es toda aquella que permita la proyección del yo social, del yo cultural. Y, por supuesto, la hipermedialidad como principio fundante, como principio fundamental para plantear las tres grandes competencias integradoras que estamos proponiendo. Entonces, vamos al tercer punto de nuestra ponencia, y es precisamente el que tiene que ver con la propuesta de las tres grandes macrocompetencias que pues aplican a nuestro juicio para la formación de bibliotecarios, archivistas y museólogos. La primera macrocompetencia que estamos proponiendo es la organización del conocimiento patrimonial, ¿verdad? Y que por supuesto, tanto los bibliotecólogos, los archivistas y los museólogos deben formarse desde una perspectiva mediadora para ser pues, excelentes organizadores, sistematizadores de la información y del conocimiento patrimonial. En el ámbito museológico nosotros planteamos la organización del conocimiento patrimonial mediante la puesta en práctica de los procesos de documentación del patrimonio sustentados en el manejo de sistemas de gestión automatizada. En el caso del mundo archivológico o de los archivistas como tal, proponemos esta organización de la información y del conocimiento patrimonial a partir de la gestión de contenidos para el resguardo de la memoria institucional, regional y nacional. Y para los bibliotecarios, en el ámbito bibliotecológico, estamos proponiendo esta organización del conocimiento, o sea, esta organización de la información y del conocimiento desde la sistematización de la información sobre las culturas locales. Entonces, estas tres instituciones, estos tres profesionales, comparten en cuanto a la organización del conocimiento el hecho de que los tres profesionales deben contribuir para la gestión de contenidos que permitan incrementar la participación ciudadana y la construcción de saberes culturales locales. En cuanto a la segunda macrocompetencia que estamos proponiendo, tiene que ver con el diseño de productos y de servicios culturales, informativos y de conocimiento, pero con un fuerte matiz cultural, sociocultural, patrimonial. Tenemos que para el ámbito museológico esto lo logramos a partir de los denominados estudios de público, estudios de las audiencias que pueden visitar los museos, tanto reales como virtuales, y en este sentido y sobre esta base plantear propuestas que tengan que ver con la generación de productos de proyección museística, como exposiciones temporales, itinerantes, para los soportes virtuales, etc. En cuanto al ámbito archivológico, nosotros estamos proponiendo que esta segunda macrocompetencia, que tiene que ver con el diseño de productos y servicios culturales, pues va a estar muy asociada, muy vinculada con la estructuración de servicios y productos informativos para el rescate y valorización de la memoria como tal, de la memoria registrada en soportes, sobre todo en documentos y en archivos históricos. Y para el ámbito bibliotecológico estamos proponiendo que esta macrocompetencia vinculada con el diseño de productos y de servicios culturales debe estar sustentada en los llamados estudios de usuarios o de caracterización de perfiles de los usuarios que pueden acudir a todo tipo de bibliotecas, sobre todo a bibliotecas escolares, públicas, universitarias, donde hay que trabajar con procesos que tengan que pues, estén vinculados con el análisis crítico de la información y el diseño de productos metainformativos, es decir, empaquetamiento de información patrimonial para servir de, por supuesto, apoyo a los procesos de educación formal. Entonces, el punto de convergencia de los tres tipos de profesionales tiene que ver con el hecho de que pues, en las bibliotecas, archivos y museos hay que trabajar tomando en cuenta esta macrocompetencia de diseño de servicios y de productos culturales con el hecho de la estructuración de servicios y productos
que puedan apoyar procesos de la educación formal y de participación ciudadana y de la construcción también de lo que llamamos el tejido social. La última macrocompetencia que proponemos, que no por ser nombrada de último es la menos importante, sino que es muy importante, tiene que ver con la alfabetización informacional múltiple, porque tanto la biblioteca, el archivo como el museo trabaja con diversidad de soportes patrimoniales, con diversidad de recursos y de objetos culturales, objetos patrimoniales, que para que los usuarios, las ciudadanas y los ciudadanos que van a requerir pues, el acercamiento a estos productos culturales deben manejar lo que nosotros llamamos las competencias informativas, pero en una perspectiva constelar o de alfabetización múltiple o de transalfabetización. ¿Por qué una transalfabetización? ¿Por qué una alfabetización múltiple? Porque en esta alfabetización deben converger diferentes tipos de alfabetizaciones, como por ejemplo la cognitiva, la informacional, la digital y la de medios diversos, que pues incluye todos estos procesos, habilidades, competencias para saber leer obras de arte, para saber leer la diversidad de soportes y de materiales donde viene representada y materializada la cultura como tal. Entonces es una apuesta a la que nosotros estamos haciendo de convertir tanto la biblioteca, el archivo como el museo en espacios que potencien todos estos tipos de alfabetizaciones, porque son las que se necesitan para que los usuarios pues hagan un proceso de apropiación de manera más interactiva y vinculando, integrando todas las alfabetizaciones posibles. Desde la alfabetización que me potencia para deconstruir una obra pictórica o una pieza arqueológica, pasando por las alfabetizaciones que yo necesito para hacer lectura crítica, lectura analógica y lectura literal de los textos escritos en material impreso o en material digital. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que con todas estas competencias vamos a potencializar a los ciudadanos, a las ciudadanas, para que se asuman como sujetos, como personas que pueden ser pues gestores de su propio conocimiento y de su propio aprendizaje, manejando lo que nosotros llamamos la gestión del conocimiento con mediación tecnológica, sustentada en un proceso de lectura múltiple que es como el que ya nosotros acabamos de ver. Entonces, como reflexiones finales tenemos que la difusión y la apropiación del patrimonio cultural, y sobre todo en este momento soportada en medios diversos, supone el despliegue de procesos de mediación crítica desde las bibliotecas, los archivos y los museos. Y por ello los bibliotecarios, archivistas y museólogos deben formarse como mediadores críticos, como mediadores de conocimiento patrimonial que permita organizar, ¿verdad?, difundir y garantizar la apropiación crítica de esta información y de este conocimiento patrimonial para lograr que los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar activamente, puedan reconocerse en esos procesos identitarios de construcción individual y colectiva de las identidades y, por supuesto, ya para finalizar, para lograr una apropiación crítica y significativa del patrimonio cultural, desde las bibliotecas, los archivos y los museos, se necesita llevar adelante procesos de alfabetización informacional múltiple y, por supuesto, constelar todo ello, pues haciendo el énfasis en la formación de los bibliotecarios, archivistas y museólogos como mediadores del conocimiento, como mediadores sociales, como mediadores culturales y patrimoniales que están comprometidos con los procesos de identidad y de valorización de las culturas locales, nacionales y globales. Muchísimas gracias.